pastoral, María de Magdala. Gracias, Francisco. Pues les contamos que los extrañamos hace 8 días. Buenas Esperamos que noches. nos hayan extrañado también. Claro, estábamos Mucho. en esos Todos sabemos que dolorosos. dadas las circunstancias no podíamos ¿Cómo no? reunirnos porque ustedes tenían un acontecimiento especial que los unía como movimiento. Sí, Entonces señora. vamos a tratar de continuar con lo de hoy y tener en cuenta las sugerencias que nos hacía Luz Alberto sobre las estructuras quiásticas o el quiasmo. Entonces no sé si más adelantico de pronto o para iniciar es mejor con esto porque después no cortamos el tema. Yo creo que es mejor. Bueno, Entonces yo voy a decir una cosita, el padre William completa. Diríamos que no es tanto, la estructura quiástica no es algo netamente semítico, ¿no? No es algo que sea propio de la cultura o de la manera de escribir de los hebreos, sino que eso también hace parte de, digamos, de la manera retórica de elaborar los textos en la antigüedad, en el mundo griego. Y el mundo semita, pues también lo adopta. ¿Por qué es tan importante? Porque es, digamos, estas estructuras quiásticas, ya voy a decir que es en realidad un quiasmo, nos ayudan a ver cuál es el corazón de un texto bíblico, o de una porción, o de una perícopa, si ustedes quieren, o como ya podemos utilizar esos términos, ¿cierto? O de una partecita. ¿Y en qué consiste? Consiste en que yo hago una estructura de modo a ver, voy a tratar de abrir una página y la comparto. No sé, yo por acá nunca he compartido nada, pero voy a mirar un momentico. Abro aquí una página de Word porque es más fácil. Un documento Word. Lo abro y voy a ver si lo puedo. Si lo puedo, si me dan el permiso para compartir. ¿Dónde será esto? Porque ustedes saben que nosotros somos más dados a trabajar con compartir ya. Para trabajar con Meet. Listo, entonces yo tengo aquí un documento que abrí, ustedes están viendo mi pantalla, y yo voy a imaginarme una estructura quiástica. Entonces, el quiasmo me sirve para que yo trabaje un texto bíblico como estructurándolo, como segmentándolo. Entonces yo lo voy a segmentar y al segmentarlo yo voy a descubrir dónde puede estar su corazoncito, el centro del texto. Entonces casi siempre uno trabaja con, por ejemplo, yo tengo un texto y voy a decir esto es A, y yo voy a tener aquí debajo otra frase que va a ser B, y tengo aquí otra que va a ser C. ¿Sí? Yo tomo un texto bíblico y lo voy a dividir. Un versículo, 2 o 3 versículos pueden ser A, otros 2 o 3 versículos o uno puede ser B, otros 2 o 3 versículos pueden ser C. Pero resulta que cuando yo estoy leyendo el texto me doy cuenta que hay un elemento que se me parece con el B y a ese lo voy a llamar B'. B'. Y puedo encontrar otro elemento al que, a ver, al que yo voy a llamar A'. Esto es más o menos una estructura, un texto así. ¿Verdad por ahí, William? Sí. Ahora lo que vamos a hacer es, digamos, ¿para qué nos sirve? Decía yo. Me sirve para que yo encuentre la relación que tiene que darse. Yo estoy explicando esto como si fuéramos, como si estuviéramos en una clase básica, ¿sí? Lo básico, porque se trata de que entendamos esto. Esto no es nada complicado. Entonces, si yo, por ejemplo, le voy a añadir aquí, no, insertar mejor. Le voy a insertar aquí una forma. Entonces, yo voy a insertar esto. Yo tengo que buscar qué relación existe, y lo creo es porque encuentro la relación entre A y A', lo mismo que lo voy a hacer, pero ya ahorita buscamos un texto que se nos acomode bien para hacer el ejercicio. Otro que se me acomode aquí entre B y B', y me queda C.
que este vendría a ser para nosotros, en este caso, el corazón. O sea, ahí estaría el centro. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con un texto, por ejemplo, uno que se presta perfectamente, a ver, que se preste bien para esto. Podría ser, bueno, hay muchos, son muchos, pero yo voy a hacer uno acá. Los invito para que busquemos, por ejemplo, las bienaventuranzas en Mateo. Ahí vamos a hacer el ejercicio con las bienaventuranzas en Mateo. Entonces vamos a tomar a Mateo las bienaventuranzas y nosotros vamos a partir de una estructura quiástica o de un quiasmo, tratar de encontrar el centro de las bienaventuranzas. Entonces nos vamos al capítulo 5 de Mateo, dije, ¿verdad? ¿Lo tienen ya? Mateo 5, donde tenemos las bienaventuranzas. Bien, entonces yo lo voy a organizar de la siguiente manera en mi estructura quiástica. A ver. Vamos a tomar, ¿cuántas bienaventuranzas hay en Mateo? 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a tomar las 8. Entonces, vamos a tomar, la primera bienaventuranza es la felices los pobres de corazón. Entonces, aquí voy a colocar felices, a ver cómo me queda. Felices los pobres de corazón. Ya, listo. ¿Cuál sería la B? La B vendría a ser Los afligidos. felices los afligidos. Y ya pues ustedes miran lo que sigue. Los afligidos. Bien. Ahora la C. La C le vamos a quitar esto porque seguro que nos vamos a ir a más. La C, ¿cuál sería? La C sería felices los desposeídos, según mi Biblia. Sí. Tenemos Schockel. Sí, señor, muy bien. Los desposeídos. Ya. Como yo tengo más, yo tengo A, B, C, yo voy a seguir aquí con D. Tengo más versículos. A, B, C, D. Yo voy a seguir aquí con... Yo creo que hasta aquí sería que yo Hasta voy. ahí, madre, porque son 8 solamente. Sí, pero me pueden salir 9, porque es que son 9 bienaventuranzas. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sí? Entonces voy a colocar aquí. Felices los que tienen Hambre. hambre. Y ya, puntos suspensivos. Ya. Entonces, aquí ya me cambió. Yo ya no voy a poner B. Yo le voy a poner A, B, C, D. Bueno, me voy a venir aquí a ver, voy a poner aquí el C. Pero aquí voy a poner otra bienaventuranza que se me acomoda ahí. A ver cómo nos sale. Felices los misericordiosos. ¿Listo? Sí. Uy, el centro va a ser la misericordia. No, Los sí, misericordiosos. Esta la voy a llamar E. Ya. Ahora sí yo voy a ubicar aquí. Claro que todo eso lo tendría que hacer yo antes de hacer todo esto, de poner las letras, yo voy a hacer esto. No me importa que tenga que borrar y volver a colocar. ¿Ya? Yo voy a hacer esto. Es como si yo tuviera todo el texto. No se afanen que esto nos puede ser útil. Ya, me voy ahí. ¿Por qué no lo puedo echar para atrás? Ya. Ya. Y ya, entonces aquí me va mejor, es mejor tener el texto así. O sea, yo cojo el texto y lo copio, lo tengo ahí. Entonces, ¿qué sigue después de los misericordiosos? Sigue felices los que trabajan por la paz. No, limpios de corazón. Los limpios de corazón. Ah, sí, los limpios de corazón. Los limpios de corazón. Y después, felices, ¿quiénes? Los que trabajan por la paz. Y después, los perseguidos.
Y después, Los que felices por felices cuando los injurien. Cuando los injurien. ustedes cuando Los los injurien. Injurien. ya, listo. Entonces, yo le voy a, para mí este va a ser mi dos. Por favor, los micrófonos. Quiero ver por él un poquito. Esto es para que me dé cuenta, ¿no? ¿Cómo voy a estructurar el texto? Este es el B. Este va a ser el C. Lo llevo más allácito. Este va a ser el D. Y lo llevo más allácito. O sea, lo voy viendo como una estructura. Esa es la estructura quiástica. Este va a ser el E. Y lo voy a llevar también más allá. Listo. Entonces, ahora yo voy a colocar, este para mí va a ser el D'. O sea, tiene que quedarme con el D. Se van a emparentar los dos. Este sería El C. D'. Ay. C'. Este vendría a ser el... El el B'. B'. La prima me quedó allá, bueno. El B'. Bueno, tendría que empujarlos un poquitico más y este vendría a ser el A'. Ya. Entonces, si yo voy a mirar, a lo mejor el autor lo quiso así. Eso es lo que vamos a tratar de ver si sí o no. O nuestro análisis, porque el autor, quién sabe si lo pensaría así o no. Nosotros lo llamamos esto una estructura quiástica y ahí vamos a hablar de una inclusión también. Nos sirve el texto para los dos. Entonces, yo tengo que encontrar una relación entre la prima y entre la y el A'. Felices los pobres de corazón. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a permitir y van a asumir ser injuriados y ser perseguidos por el Señor. ¿Cierto? Porque Él dice que por mi causa, por la causa del Señor. Felices los afligidos. Yo le voy a tener que encontrar una relación ¿con quién? Con el B de abajo. Pero, o sea, eso tampoco es que sea como tan tirado por los cabellos. Tiene que haber una relación, si no, no puedo hacer una estructura quiástica. Entre estos dos, eso me quedó torcido, pero bueno, ahí es. Felices y con el B. Felices los perseguidos. Entonces, ¿quiénes son esos afligidos? Son felices los afligidos porque serán consolados. Felices los perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Yo encuentro una relación estrecha entre esta aflicción que está aquí escrita para ser consolados con la persecución por el reino de los cielos. Luego, felices los desposeídos, porque heredarán la tierra, los que a todos se les ha quitado. Y eso iría con ¿qué? Con ser limpio de corazón. Sí vamos encontrando la relación, ¿verdad? Se va notando que hay una relación. Y luego, felices los que tienen hambre. Esta iría con, se me perdió una, con la D, ¿no? Ah, no, aquí va con los que trabajan por la paz, los desposeídos. Felices los que tienen hambre, con felices los limpios de corazón. ¿Qué me vendría a quedar en el centro como de las 9 hay una que es en el centro? Me viene a quedar en el centro, felices los misericordiosos. Entonces, esta es una estructura para que yo pueda ver como dónde está el corazón. Y aquí yo puedo decir, quiere decir que ahí el centro de las bienaventuranzas es la misericordia. ¿Sí? Y que yo a partir de aquí puedo iluminar las demás. Porque solo si yo soy misericordiosa y tengo entrañas de misericordia, si se me mueven las entrañas, todo esto puede ser posible. Y empiezo a hacer la lectura. Entonces, esta es una herramienta. Esto no es, nadie nos dijo que tenemos que leer los evangelios con esta estructura.
o que tenemos que leer todos los textos y que entonces de ahora en adelante el texto bíblico que nos llegue a las manos, nosotros lo cogemos y empezamos a separarlo y a despedazarlo hasta ver dónde encontramos el corazón. No, esta es una herramienta. En algunos casos se aplica perfectamente a un texto y uno le encuentra el corazón. En otros casos, pues no es que se le sirva todo, ¿sí? Bueno, ahora, la inclusión, ¿qué sería? Miren, es que todo tiene que ver con ¿qué? Aunque aquí está más que expresa, es que todo tiene que ver con la bienaventuranza. Felices, felices. Pero podríamos decir que, por ejemplo, en el Evangelio, todo el Evangelio puede ser una gran inclusión. O sea, inicia con un elemento bien escrito ahí y termina con otro elemento que lo recupera. Y como que los dos polos me sirven para cobijar todo lo que yo quiero manifestar como mensaje que está en el centro. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, al Evangelio de Marcos, ¿se acuerdan? El Evangelio de Marcos tiene una gran inclusión, porque empieza diciendo, vean, abran su Evangelio de Marcos para ver lo de la inclusión. Dice, comienzo de la buena noticia de Jesús, el Mesías, Hijo de Dios. Y se acaba el Evangelio de Marcos. Si ustedes se van al Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, no, sino creo que en el 15, donde vamos a encontrar, ¿cierto? Donde está el centurión, en el 15:38. Dice, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. En el 39, el centurión que estaba enfrente al ver cómo expiró dijo, realmente este hombre era el Hijo de Dios. Ahí está la gran inclusión, ¿sí? O sea, todo el Evangelio de Marcos está enmarcado en ¿qué? En un deseo grande de demostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso, en el primer versículo inicia diciéndolo, y en el momento de la muerte, ¿cierto? En ese mismo instante se confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Y se confirma en la boca de un pagano. Ahí hay una inclusión. Entonces, cuando ustedes tienen un texto, fíjense bien la perícopa, cuando la queremos ver, como con qué elemento. No, a veces no es ni una palabra, es un elemento, que puede ser con un sinónimo también, con otra expresión, pero que me está diciendo, aquí empieza con esta expresión que vuelve y se corrobora con más fuerza al final. Y ahí yo encuentro una inclusión. Y se le ha llamado inclusión semítica, de manera particular, porque es muy empleada en los textos bíblicos. Parece que es un recurso que le servía muchísimo a, digamos, al mundo o a la manera de escribir de los semitas. Eso como la repetición, es otro recurso semítico muy importante, la repetición. Y ustedes se dan cuenta que a los evangelios o los textos bíblicos no les da miedo repetir, porque eso hace parte también de la retórica. Repetir y repetir y repetir, de manera que yo convenza al auditorio y que el auditorio llegue a convencerse del mensaje que le estamos brindando o que le están brindando a través del texto bíblico. Bueno, no sé si el padre William quiera completar con algo más. Yo ya con esto cierro mi pantalla. Gracias, hermana. Muy amable. La primera pregunta es de si me escuchan bien. Estoy aquí Sí, perfecto. manipulando esto con la finalidad de que el problema disminuya en parte, el problema de la audición. Sí, totalmente de acuerdo pues, con lo que acaba de mencionar la hermana, ¿verdad? Y es más o menos como lo que hacemos también nosotros. Cuando hablo de nosotros no me refiero a nosotros, sino en general, ¿verdad? Por ejemplo, en un discurso, alguien da un discurso y dice, porque el día de hoy es un día importante para la patria. Entonces comienza a dar su discurso. ¿Y cómo termina el discurso? No se olviden entonces que el día de hoy ha sido importante para la patria. Es decir, son técnicas que hay tanto para hablar como para escribir. Igual cuando uno escribe, uno debe seguir ciertas reglas o ciertas técnicas. No siempre se escribe como se habla, sino debe haber algún tipo de estructuración. Entonces, como muy bien pues mencionó la hermana Francisca, el quiasmo en realidad es una técnica de escritura.
Y no todo, obviamente, hay que mirarlo desde esa perspectiva. Algunos textos sí son perfectamente analizados o leídos desde ese modo de escritura. Por ejemplo, solo un pequeño ejemplo adicional a los que ya mencionó la hermana. En el caso del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene dos grandes partes. La primera parte del 1:19 hasta el final del capítulo 12 y la segunda parte es del capítulo 13 hasta el capítulo 20, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la primera parte, es decir, del 1:19 hasta todo el capítulo 12, es conocido normalmente como el famoso libro de los signos, porque en el Evangelio de Juan no hay milagros. Ya no hay milagros en el Evangelio de Juan, sino que en el Evangelio de Juan hay signos. Y se van a dar cuenta que hay 7 signos en el Evangelio de Juan. 7 signos. Aunque también el autor está jugando con las fiestas. Pero, por ejemplo, mirando los 7 signos, vamos a ver que al final hay un signo que es justamente el central, ¿no? Entonces ahí queda una tareita para ustedes. ¿Cuál puede ser el signo central en este libro de los signos del Evangelio de Juan? Entonces se ponen a leer del capítulo 1, versículo 19 hasta el final del capítulo 12, van enumerando los signos y van viendo, por ejemplo, cuál es el signo que está en el centro. Solo por poner un ejemplo de los muchísimos que encontramos, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo, aunque mayoritariamente en el Antiguo. Sin descuidar, obviamente, de que no es una técnica solamente judía, ¿no? También era empleada, pues, por otras culturas. Muy bien, bien, entonces vamos a continuar con la lectura del Evangelio de Marcos. La pregunta es si están escuchando un poquito mejor de como me escuchaban o si está igual o empeoré la cosa. De todos modos, dejo aquí el comando del audio por si tenga que necesitarlo. Estamos, si la memoria no me falla, en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, ¿verdad? ¿En qué versículo? 13 al 17. ¿En cuál? En el 13 al 17. 13, del 13 al 17, ¿no? Y vamos a avanzar un poquito también, lo vamos a hacer así como medio ligeramente. No se olviden, por favor, que no existe Mateo, Lucas y Juan, no existen esos evangelios. Solamente los vamos a utilizar cuando sea estrictamente necesario, porque la idea es como ponernos también en el lugar de la comunidad de los destinatarios del Evangelio de Marcos, para ver a ver qué cosa es lo que el autor daba a entender, quería entender. No nos olvidemos también de otra cosita, esto ya es medio repetitivo, pero lo que sucede es que probablemente completaban a los vacíos que nosotros encontramos en el Evangelio de Marcos con enseñanzas de tipo oral, por un lado, pero al mismo tiempo probablemente con otros escritos. Nosotros pues estamos traduciendo, como ya les hemos comentado, el Evangelio de Marcos. Hemos terminado de traducir ya el capítulo 13 y cada vez va tomando mayor fuerza lo que les hemos comentado en algún momento, que probablemente el autor o los autores del Evangelio de Marcos en el fondo no sean totalmente autores o no haya un autor como tal, sino que se trataría más bien del trabajo de un compilador, ya del trabajo de un compilador. Eso cada vez, obviamente lo que nosotros les compartimos aquí está dentro del campo académico y lo que les estamos compartiendo también ahorita es una especie de hipótesis de trabajo, de un trabajo académico obviamente, pero cada vez va tomando mayor fuerza. Es decir, que lo que se percibe, por ejemplo, es que el autor o los autores, aunque ya no hablemos propiamente dicho de autor o de autores, sino más bien de compiladores, esos compiladores o este compilador ha cogido información que existía. Y eso por el manejo del lenguaje. Los párrafos, por ejemplo, no son escritos de la misma manera. Eso ya lo estamos percibiendo.
Obviamente, pues, la hermana y yo no somos expertos en lengua griega, eso debemos decirlo también por amor a la verdad. Simplemente coqueteamos un poquitito, pues, con la lengua griega, aunque la traducción lo estamos haciendo directamente del griego, eso es cierto. Pero a pesar de las limitaciones que podamos tener en cuanto a al idioma griego koiné, logramos darnos cuenta de esa realidad, ¿verdad? Ya les compartiremos más cosas. Por ahora es simplemente una hipótesis de trabajo que va tomando cada vez más fuerza, la que ponemos a disposición de ustedes. Muy bien, vamos a leer, no sé si leímos, pero vamos a leerlo así rapidito, la llamada de Leví. Sí, Anita. Pero antes había una tarea. Ah, perdón, sí. Había una tarea para que se acuerden. Sí, señora. Y la tarea es sobre los publicanos. Los publicanos. Entonces, a ver, ¿quién nos quiere contar? ¿Quién contó? Sobre todo, ¿por qué? Acuérdense que la tarea era, ¿por qué eso les causa tanto escozor a los judíos? El tema de los publicanos. Porque publicanos no había solamente en Jerusalén, solamente en Israel. Los publicanos no son solamente del ambiente judío. Entonces, a ver, ¿qué encontrar? Los publicanos eran los que recaudaban impuestos para la corona. Entonces, obviamente, eso generaba escozor en el pueblo judío porque se sentían traicionados, sobre todo porque les cobraban impuestos sobre sus propiedades. Y como tengo entendido, deduzco que muchos de los judíos se prestaban para hacer ese oficio, entonces eran rechazados por sus propias comunidades porque sentían que no debían hacer eso, que iba en contra de las normas, iba en contra de las leyes de Dios. Bueno, pero lo otro que también a mí me comentaban era que aparte del cobro que hacían del impuesto romano, hacían como una sobretasa, o sea, como la ganancia con la que ellos se quedaban. Entonces, aún eso hacía que la gente se disgustara todavía más, que ellos sobre ese impuesto pedían más o cobraban un excedente más para que fuera lo que quedara para ellos de ganancia. Y también por qué los publicanos eran romanos. Entonces los judíos veían con malos ojos que un extranjero le pidiera impuestos y le subieran y fuera para los romanos, no para los judíos. Entonces, eso era otro inconveniente. Los publicanos, claro. Hermana, yo encontré algo. Dice que también este impuesto era aduanero. Entonces, Cafarnaún era pues un lugar de aduana por ser frontera entre territorio de Herodes Antipas y Filipo. También se les decían los vendepatrias. Yo entiendo que eran judíos, que también, dicen, tenían dos maneras de cobrar. Una era por el censo, que era el sometimiento romano, y sobre las propiedades. Y cobraban siempre algo adicional para hacerse su salario. Claro. O sea, el publicano es un cargo romano. Yo encontré. Sí, Lilia. Hermana, yo encontré, los publicanos eran judíos despreciados por colaborar con el Imperio Romano. Eran denominados ladrones, tramposos, adúlteros. Entre ellos estaban los abogados y los recaudadores de impuestos y eran también despreciados por la comunidad. Entonces, si no hay más, vamos resumiendo. Los publicanos es lo peor de lo peor. Mejor dicho. Entonces, son hombres. Los publicanos eran de la peor clase porque vivían incumpliendo la ley de Moisés. Entonces nosotros tenemos, hermana, lo primero, digamos que el término, ¿alguien más? Sí, hermana, también se le identificaban como pecadores públicos. A pecadores públicos, sí. Sí, que también necesitaban conversión. Ejemplo, el caso de Zaqueo, que fue considerado como un necesitado de conversión. Bueno. Ahora sí ya, yo creo que ya se acabaron. Bueno, y también dice que ellos no eran cobradores de impuestos, sino compradores. Ellos compraban el impuesto y después le cobraban a los judíos lo que ellos habían comprado, más tasas de intereses que ellos le ponían,
y de ahí tenían que sacar para sus gastos y para, mejor dicho, para todo lo que ellos necesitaban. Y Bueno, se vamos a daban mirar la a ver gran si sí vida o no. a costa de los... ¿Quién sabe? Vamos a ver. Entonces nosotros sabemos, son como la DIAN, decía alguien ahí ahorita, don Carlos, ¿sí? Vean, eran como la DIAN, exactamente. Estaban atentos para que se pagaran impuestos. Pero el impuesto era una obligación de los pueblos sometidos por Roma, por los pueblos que pertenecían al imperio. Entonces, partimos de decir que es un cargo público para el imperio. Ahí viene que ¿cierto? Para el imperio, que es el de recoger los impuestos. No todos postulaban para ser publicanos. Postulaban los que eran reconocidos como buenos administradores, como gente que tuviera nociones ¿cómo se dice? Para negociar, para recibir el dinero, para contar y para entregar. Pero Roma no permitía tampoco que ellos abusaran de su cargo. Publicano que abusara como de su cargo era despedido y era hecho a un lado, ¿cierto? Lo hacían como por debajo si ustedes quieren. Pero no todos los publicanos los podemos catalogar como ladrones, como se dice, como gente como usureros, como gente que cobraba de más, que sacaba partido de ahí. No, sí les pagaban bien. Les pagaban muy bien y de ahí que pudieran tener, digamos que pudieran mantenerse bien. O sea, tener bien, vivir mejor que cualquier judío porque no trabajaban la tierra, sino que trabajaban sentados en un despacho de impuestos. Entonces les pagaban bien, tenían buen sueldo, diríamos. O sea, trabajaban para el imperio, eran bien pagos y también podían, algunos seguramente que recibían más, porque pues hacían beneficios, como hacen algunos de la DIAN también, me imagino yo, ¿no? Ojalá que aquí no haya nadie de la DIAN. Tienen carrusel. A carrusel. veces les iban algún beneficio por ahí, me imagino. Pero lo normal es que no, porque nosotros tampoco podemos decir que toda persona que trabaje digamos, para el cobro de impuestos sea una ladrona. ¿Sí o no? El ejemplo es Zaqueo. Zaqueo no es ningún ladrón. Cuando Zaqueo baja para encontrarse con el Señor, Zaqueo le dice al Señor, sí, yo he pedido más, yo lo devolveré. Pero en ningún momento él dice, yo como todo lo que me he robado lo voy a devolver. No, es sí, tenían, ve ahí dice, los publicanos tenían la fuerza legal y física para cobrar los impuestos de la antigua Roma. ¿Qué era lo que les hacía, para los judíos, lo que les creaba tanto problema era que trabajaran para el imperio? Uno. Y dos, porque los rabinos de la época, escúchenme bien, los habían catalogado dentro del grupo de pecadores. Y lo habían escrito en el Talmud, o sea, en la ley judía. Los habían catalogado dentro del grupo de pecadores públicos, que ustedes ya dijeron, junto con las prostitutas y junto con los ladrones, eran denominados prácticamente lo peorcito del pueblo. Entonces, nosotros diríamos, los rabinos, los fariseos, o los fariseos, que es del grupo, los rabinos o los doctores de la ley, habían catalogado a ese grupo de personas que trabajaban para el imperio como los pecadores más grandes, como lo peorcito que podía haber, y eran los tres que ocupaban el rango de lo peor: los publicanos, las prostitutas y los ladrones. Y estaba escrito, o está escrito, en el Talmud. Entonces, nosotros diríamos, ay, oiga, eso sí es interesante. Porque, ¿qué quiere decir? Que Jesús no es que se ponga en contra del Talmud, pero va a demostrar que por encima del Talmud está, ¿qué? La misericordia. Que por encima, cuando yo digo Talmud, no me refiero ya al libro escrito, el libro ya que se acabó de escribir en el siglo IV, no. Yo voy a hablar de la tradición. Por encima de la tradición está la persona, la misericordia, ¿cierto? Por encima. Y por eso en el grupo de Jesús entra toda clase de personas. Y entre ellas, las peores de las peores de lo que era denominado por el judaísmo oficial, lo peorcito como pecadores. Y son acogidos en
en el grupo de Jesús. Entonces, como que se me está yendo el internet. Eso es interesante para poder entender el caso de Leví. Y que lo traten como pecador y que a Jesús le digan que él se sienta en medio de pecadores por el hecho de estar sentados con los cobradores de impuestos. Sí, creo que esto nos puede servir un poquito para entender digamos, la disposición de Jesús cuando empieza a reagrupar a sus discípulos. Ya, Padre William, ahora sí podemos seguir con esto. Sí. Entonces, pues vamos a continuar con la lectura del Evangelio. Hermana, una preguntita antes, padre. Sí. Dijeron publicanos, prostitutas y ¿qué más? Ladrones. Ladrones. Acuérdense que los que están crucificados cerca con Jesús, a los lados de Jesús, son ladrones, ¿no? Y ladrones. Gracias. Muy bien, entonces veamos esos versículos, ¿ya? Del 13 para adelante. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose lo siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pues en realidad hay que decir varias cosas, ¿no? En alguna ocasión, y esto no solamente en esa conferencia de la que les voy a hablar ahorita, se mencionó este asunto, sino que, aunque esto vendrá un poquito más adelante, sino, por ejemplo, cuando se habla de los que siguen a Jesús, son 12 en realidad. Son 12. ¿Ya? Y el número 12 está en relación también con las 12 tribus de Israel. Yo tengo aquí un mapa para compartirles de las 12 tribus de Israel, justamente. Y parecería, ¿dónde se comparte? Compartir pantalla. Ahí está. Muy bien, ahí están viendo ustedes pues este mapa que lo pueden incluso encontrar en internet, descargar de internet, que son las 12 tribus de Israel. ¿Ya? Y hay algunos nombres que están en relación con los nombres de los apóstoles. Y curiosamente hay también una especie de simbolismo detrás. Aunque todavía no llegamos propiamente dicho a la llamada de los 12 apóstoles, pero por ejemplo algunos nombres están en sintonía o en relación con las 12 tribus de Israel. Y uno de esos nombres es, curiosamente, el nombre de Leví. El nombre de Leví. En el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas, el personaje se llama Leví. En el Evangelio de Mateo es justamente Mateo. Y el hecho de que a Leví se le conozca como Mateo en el Evangelio de Mateo ha dado pie para que se haga la afirmación de que justamente él es el que está escribiendo el Evangelio de Mateo. Esa era la argumentación antigua, que ha llegado incluso hasta casi nuestros días, ¿verdad? Hasta el siglo XIX tal vez, se pensaba de que efectivamente Mateo era el autor del Evangelio de Mateo, entre otras cosas por toda la tradición patrística que hay detrás. Porque el argumento es el que les he comentado. ¿Cómo es posible que a este Leví en Mateo se le conozca como Mateo? Bueno, para que se le cambie el nombre,
es porque justamente el que está escribiendo el Evangelio de Mateo era el protagonista, o el autor, perdón, de ese libro. Pero esos son argumentos que en realidad no tienen mucha fuerza a la hora de leer críticamente el texto sagrado. Pero lo que llama la atención es que, fíjense, este hombre está sentado en la mesa del cobro de impuestos, en la oficina de recaudación de los impuestos. Y lo que llama también la atención es que después él va a su casa. ¿Bien? Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, o sea, Leví invita a Jesús a su casa, algo similar sucederá después, aunque es en el Evangelio de Lucas, con Zaqueo, al que hizo alusión justamente la hermana Ana Francisca. Zaqueo también invita a Jesús a comer en su casa. Y luego viene esta especie ya de participación de los escribas, de los fariseos, que son gente letrada, gente que está muy, muy formada en lo que a la ley respecta, pero que han aprendido a interpretar la ley de una determinada forma, de modo que no son capaces de ver más allá de lo que ya tienen estipulado, de lo que ya han establecido. Y ellos van a estar como detrás de Jesús, a lo largo de todo el Evangelio, van a estar siempre detrás de Jesús, pero buscando un punto débil de Jesús, buscando la manera de hacerlo quedar en ridículo, o simplemente al final, eso ya se percibe en el capítulo 13, por ejemplo, viendo el modo cómo lo pueden eliminar. Entonces, ellos van a estar allí. Y aquí ya de por sí aparece toda una enseñanza, mientras que los pecadores, la gente marginal, como hace un momentito se expresó, termina uniéndose, siguiendo a Jesús, termina involucrándose en el proyecto de Jesús. Los que con mayor razón deberían estar con él, pues no lo están, sino que buscan por todos los medios simplemente hacer quedar mal a Jesús. Lo que aparece en el capítulo 17 es muy bonito. Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esa es una frase extraordinaria. Y es probable que esa frase sea en realidad alguna frase sí medio auténtica de Jesús. No sé si lo haya dicho exactamente en esos términos, pero curiosamente después van a repetir los demás evangelistas esa frase. Entonces pudo tranquilamente haber sido así una frase pronunciada por Jesús, pero describe en cierta manera el modo de ser de Jesús, la personalidad de Jesús, el ministerio también de Jesús. Es como hoy en día se podría decir que, por ejemplo, a quienes acogemos, por ejemplo, para la catequesis, ¿no? Acogemos a personas ya bien formadas y esto y lo otro, o acogemos a personas a las que les vamos a dar formación. Hago un pequeño paréntesis. En el Evangelio de Mateo se habla, por ejemplo, de que si tu hermano tiene algo contra ti, ¿ya? Si tu hermano tiene algo contra ti, es interesante lo que dice el Evangelio. No es que tú tengas algo con tu hermano, no, no, no. Si él tiene algo en contra tuya, tú búscalo a él. Tú habla con él. Es decir, tú eres víctima, pero tú siendo víctima, anda y habla con tu agresor, por decirlo de alguna manera. Esa es un poco la figura, ¿no? Si tu hermano te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, llama a uno o a dos testigos y habla con él delante de los testigos. En el primer caso es a solas, en el segundo caso es ya en presencia de testigos. Si tu hermano hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no hace caso, dilo en presencia de la comunidad. Pero si a pesar de haber hablado con la comunidad,
no hace caso este individuo que sea para ti como un pagano. Y es aquí en donde aparece algo extraordinario. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque el pagano no es aquel individuo a quien nosotros rechazamos o excluimos o expulsamos. Por ejemplo, si formamos parte de un grupo o de un movimiento, lo podemos expulsar, lo expulsamos por mal comportamiento. Hay una parodia de Lelutier de unos cruzados que van a rescatar los lugares sagrados y ellos pues están yendo, ¿no?, a pelear contra Saladino y no sé qué más historias. Obviamente es una parodia, lo pueden ver después para que se diviertan un rato. Y resulta que ahí en pleno desierto, camino a Tierra Santa, hay una taberna. Todo esto es inventado por ellos, ¿no? Y es el peor lugar que puede existir en el mundo, es un antro de perdición, de pecado, de lujuria, de todo. Y estos caballeros cruzados que están yéndose pues a rescatar los lugares sagrados del malvado Saladino, deciden irse a ese lugar de perdición y los terminan expulsando por mal comportamiento. O sea, es el colmo de lo que puede, de la degeneración, ¿verdad? Los terminan expulsando de ese lugar por mal comportamiento. Pero bueno, volvamos nuevamente a esto que les contaba de Mateo. Entonces, dice, si tu hermano, a pesar de haber hablado con la comunidad, no hace caso, que sea para ti como un pagano. Pero ojo, hay que tener en consideración que pagano, en ese sentido, es aquel que se convierte en el objeto de nuestra misión. Es aquel que se convierte en el destinatario de nuestra enseñanza. En pocas palabras, que sea para él alguien que necesita ser evangelizado de cero, con el que hay que comenzar todo un proceso de evangelización. Entonces, volviendo nuevamente a esto de Marcos, ¿no? Fíjense, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Por qué? Porque los justos no tienen necesidad de nada. Ellos ya son justos y están bien. Oye, ¿cómo me manda? Son los que necesitan, pues, de la misericordia de Dios y de una transformación de vida. Son los que se encuentran en una situación difícil. Por eso, por ejemplo, ya que estamos dentro de un movimiento, pues, católico, y me imagino que aquí también hay curas, a mí honestamente me deja pensando la actitud en muchas parroquias, no solamente de Colombia, sino del Perú y del mundo entero, cuando antes de la comunión el cura o una persona enviada por el cura comienza a decir, acérquense a comulgar, pero no vengan, por ejemplo, los que están conviviendo, los estos, los aquellos. Eso es terrible. A mí me parece que eso es tremendamente terrible, eso es inhumano. No, y eso es totalmente anticristiano. Totalmente anticristiano. Y fíjense la exhortación Amoris Laetitia, yo no sé si la han leído, los que son casados pues deberían leerla, es una exhortación hermosísima y cómo abre las puertas. O sea, el Papa Francisco es un personaje que abre puertas. La iglesia no tiene que ser una especie de lugar cerrado o de burbuja, no. Y aquí está. O sea, este versículo 17 a mí me parece extraordinario. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Yo vi hoy día un pequeño video, me conmovió muchísimo, de un español que trabajó en Venezuela, fue gerente de la General Motors, me parece, y luego se vino a Colombia, tuvo un taller, y cómo terminó viviendo en el hueco, ¿no? En el hueco aquí en Bogotá, creo que le llamaban así ese lugar, totalmente sumido en la droga, y hubo por allí creo que era pues un universitario, no sé si era profesor o no, que comenzó a interesarse en él y le ayudó a salir de esa situación. Y filmó una especie de documental que se llama el infierno y el cielo, una cosa así, ¿no? Del infierno al cielo, me parece que se llama el documental. Y va mostrando el progreso que hace este hombre para salir de la droga.
y cómo al final termina saliendo y lo termina como devolviendo a la sociedad, pero ya sano, ¿no? Totalmente curado. Y este hombre comienza a trabajar para que otros como él salgan también de esa situación. Entonces, fíjense que aquí tenemos, si quieren ustedes, una especie de radiografía de perfil psicológico y obviamente de trabajo, de misión de Jesús. Aquí está lo que él hace. No ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es una frase extraordinaria. Yo no sé si Ana Francisca tiene algo más para complementar sobre esto en realidad, ¿no? Podríamos seguir leyendo el Evangelio. Continuemos con la lectura, así un poquito medio a paso ligero. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vieron y dijeron a Jesús: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras que el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una ruptura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. La hermana Ana Francisca hizo toda una ponencia sobre justamente este pasaje, tanto en el Evangelio de Marcos como en el Evangelio de Lucas, sobre este tema del remiendo y sobre todo del vino, frente a un grupo de religiosos en un congreso de vida consagrada. Pero vayamos desde el comienzo. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Dentro de la costumbre judía, de la tradición judía, hay 3 prácticas que un judío piadoso debe realizar. Esto lo sabemos por el Evangelio de Mateo, concretamente en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Esas 3 prácticas piadosas son el ayuno, la otra es la oración y la otra es la limosna. Obviamente ya hemos visto desde el comienzo que el Evangelio de Marcos probablemente ha sido compuesto por personas que no están tan familiarizadas con el judaísmo, que conocen algo del judaísmo, pero que no la conocen a profundidad, entre otras cosas porque no provienen del judaísmo, sino que es alguien que se ha formado, o lo que conoce del judaísmo probablemente sea de oídas, mas no porque ha experimentado. Como en el caso mío, por ejemplo, yo les cuento algunas cosas del judaísmo por lo que he visto, por lo que vi cuando viví en Tierra Santa, qué sé yo. Ana Francisca conoce mucho más, porque cuando ella vivió en Tierra Santa, pues tenía amistades judías, iba a casas judías, iba a sinagogas, entonces ella tiene mucho más conocimiento. Pero, por ejemplo, ¿quién nos hablaría, pues, bien del judaísmo, bien en el sentido de con conocimiento de causa? Un judío. Si invitáramos a un rabino, le podríamos preguntar a él, o a un judío, sin que sea rabino, le podríamos preguntar muchas cosas y nos respondería de manera más clara a cómo nosotros les aportamos aquí en estos temas. Entonces, aquí está haciéndose alusión a una práctica de piedad judía, el tema del ayuno. El tema del ayuno. Pero, por ejemplo, yo les cuento lo que he visto en Jerusalén. Cuando uno está en Jerusalén, pues uno sale. En Jerusalén el que no se conoce, se reconoce. Y yo encontraba a judíos ortodoxos, de esos que se dejan, como dicen en Colombia, los cachumbos, ¿no? Por aquí los cachumbos, con sus sombreros, dependiendo del tipo de sombrero también. Había unos como tambores, otros de pelo negro, dependiendo un poco del sombrero, eran judíos de un determinado lugar y de una determinada línea. Y yo he visto, por ejemplo, lo que menciona el Evangelio de Mateo, a los judíos con la cara desfigurada totalmente.
mostrando de que efectivamente están haciendo ayuno. Y cuando hay algún grupito de gente, qué sé yo, ellos se paran y hacen oración para que todo el mundo vea que están haciendo oración. O cuando uno va, por ejemplo, al Muro de los Lamentos, uno los ve ahí haciendo sus oraciones, qué sé yo, y de pronto paran un poquito el oído y rezan más fuerte que el que está al costado. Es decir, que lo que menciona el Evangelio de Mateo, de una u otra forma, es como real. Y es probable que los discípulos de Juan y los fariseos hayan estado haciendo un ayuno público. O sea, que todo el mundo se dé cuenta que ellos están haciendo ayuno público. Como lo que sucede con nosotros, ¿no? Que publicamos fotos en el Facebook de rodillas frente a un crucifijo, escuchando la misa, o publicamos fotografías en una iglesia, ¿verdad? Como dando a entender de que estamos en una actitud totalmente piadosa. A veces como que exteriorizamos nuestras prácticas de piedad, pero no tanto porque lo sentimos, que algún sentimiento podemos tener, sino para que los demás nos vean. O por ejemplo lo que yo he visto, y eso estoy reflexionando un poquito para un tema que voy a compartir con religiosos y religiosas de Colombia. Por ejemplo, el hacer obras de caridad, pero uno se toma foto entregando un billete, uno se toma foto entregando una cesta de pan, entregando una canasta de víveres o lo que sea. Yo vi como una pareja de esposos entregaba 100,000 pesos a un hombre por la calle, pero todo eso lo filmaban y después lo publicaron. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, esa es una obra de caridad? ¿O eso en el fondo es utilizar la necesidad, el dolor, el sufrimiento de los demás para provecho propio? O lo mismo, unos hombres compraron, no sé si fue en Colombia o en Perú, no recuerdo muy bien, pero pues en Facebook se publican mucho, ¿no? Pero están filmando cómo un hombre le compra a un viejito que vendía fruta en una carretita y le compran toda la fruta y luego esa fruta van y la reparten a gente pobre. Pero todo eso está siendo filmado. Todo eso está siendo filmado. Por eso lo que hace, ahí está, lo que acaba de colocar Juan Carlos, ¿verdad? Que tu mano derecha no se entere de lo que hace tu mano izquierda. Entonces, fíjense, volviendo nuevamente al texto, al versículo 18, ¿cómo sabían de que los discípulos de Juan y los fariseos estaban haciendo ayuno? Probablemente porque lo hacían públicamente, porque lo estaban haciendo para que los demás los vean y los alaben, ¿verdad? Y aquí viene algo interesante. En la literatura apócrifa, aunque no solamente en la literatura apócrifa, sino también ya en el Antiguo Testamento, se veía a la época mesiánica como un estado o como una situación en donde habría de existir una boda entre el Mesías y el pueblo. O mejor dicho, la llegada del Mesías era comparado con la celebración de una boda. Y curiosamente el Evangelio de Juan comienza con una boda, aunque ya les he comentado que en el Evangelio de Juan no hay milagros, hay signos. El primer signo justamente en el Evangelio de Juan es el de una boda. Pero en la carta a los Efesios, aunque la carta a los Efesios tiene muchísimos problemas, comenzando porque no se sabe de quién es y a quién iba dirigida, podríamos hablar de esto largo y no saldríamos jamás del problema, pero de todos modos, en la carta a los Efesios, por ejemplo, se expone una teología esponsal. Cristo, que es el esposo, se casa con la iglesia, que es la esposa, y Cristo termina siendo la cabeza de la iglesia. Entonces, ya la relación entre Jesús con la iglesia era vista en términos de matrimonio. En el Antiguo Testamento también aparece una teología esponsal, por ejemplo, en el profeta Oseas, este pobre hombre que fue enviado por Dios para que se case con una mujer que tenía pues un poco de ligereza para irse con los amantes, ¿verdad? No era precisamente una mujer que
que brillaba por su virtud, sino más bien todo lo contrario. Pero ahí se está hablando ya de una relación esponsal entre el pueblo y entre Dios, que toma la iniciativa, y el pueblo. Dios que permanece fiel y el pueblo que es infiel. Otra relación también un poco así, aunque podríamos también hablar aquí muchísimo y no saldríamos en toda la noche de ese asunto, es el Cantar de los Cantares. ¿Ya? Aunque en el Cantar de los Cantares, la que toma la iniciativa es la mujer, no el varón. Y no hay propiamente dicho un matrimonio, sino que es toda una relación de pasión entre dos amantes, pero en donde la mujer es la que está buscando ardientemente y por ardor también al amado, ¿no? Esa es un poco la situación. Probablemente esos elementos que les estoy contando, el tema de la esponsalidad del matrimonio, de una u otra forma se vea también reflejado aquí. El tema del novio, ¿no? El tema del novio. El por qué emplea el ejemplo del novio, por qué no pone otro tipo de comparación. ¿Por qué tiene que ser necesariamente con el ejemplo del novio? Entonces, miren lo que dice Jesús. ¿Acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Pero Quiero la decir una crítica al cosita sobre ayuno, el ayuno. ¿cómo? Pero la crítica al ayuno ya está presente también en el Antiguo Testamento. Los profetas son los primeros en criticar prácticas piadosas, pero carentes de sentido, ¿no? Prácticas piadosas vacías. El ayuno que yo quiero es abrir las prisiones injustas, compartir tu pan con el hambriento y no sé qué más. Esto lo podemos buscar incluso las citas, ¿no? Es decir, ya en el Antiguo Testamento se está criticando una práctica piadosa carente de fundamento. Como por ejemplo hoy en día, ¿no? Hoy en día, y disculpen que haga un paréntesis, pues aquí hay algunos sacerdotes y me imagino que ustedes también, pero por ejemplo yo lo digo medio para reflexionar un poquito, la manera como hemos estado exponiendo la Eucaristía en Facebook o la manera como hemos celebrado las misas o en qué hemos convertido la misa. Yo creo que es un tema de reflexión. No les digo que esté mal el celebrar misas por Facebook o el exponer el Santísimo por Facebook. No les digo que esté mal, pero yo creo que aquí hay todo un tema de reflexión sobre la Eucaristía. ¿Qué es en sí la Eucaristía? Hay que tener mucho cuidado y no sea que la estemos convirtiendo en algo mágico, en un fetiche, incluso algo que no está tan lejos de la brujería. Y yo sé lo que estoy diciendo, no lo digo sin darme cuenta, o sea, yo estoy midiendo todas mis palabras. Ya mis palabras las tengo claras, es decir, hay que tener mucho cuidado con el modo como estamos exponiendo la piedad y estamos exponiendo también nuestra fe. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? La sangre de Cristo me cura del coronavirus. Esa es una afirmación peligrosa, ¿no? Di amén y te curas del coronavirus o no te da el coronavirus. Incluso algunos sacerdotes, cuando comenzaron a hablar de un aislamiento preventivo, salieron con videos y con un montón de cosas a decir que están en contra de la Eucaristía y no sé qué más historias. Yo creo que hay todo un tema de reflexión. No voy a ahondar en el asunto. Yo sé que hay sacerdotes pues, que están también dentro de esta aula virtual, pero es un tema para reflexionar. Es un tema para pensarlo a profundidad. Pero volvamos nuevamente a lo que les estaba comentando. Y ahí viene una especie de comparación. Y aquí le voy a pedir pues a la hermana que sea ella la que expone, ¿no? Ella se preparó para exponer esto en un congreso enorme a nivel nacional.
sobre el tema del vino nuevo y también del remiendo, ¿no? El remiendo. Entonces ella podría compartirnos un poquitito más De a pronto no profundidad tanto este sobre asunto. esto. Yo quería sobre todo decir algo sobre el ayuno. Y es, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban el mismo día? Y pues parece ser que tiene que ser un día oficial de ayuno. En el judaísmo se ayuna con un calendario oficial. No es cuando a cada uno se le ocurre que hoy voy a ayunar, que mañana voy a ayunar. Los ayunos particulares, bueno, puede que yo lo haga, pero eso no se menciona ni se dice ni casi nadie lo sabe, pero sí existen 2 ayunos oficiales en el año. Entonces, hay un ayuno, el más oficial es el ayuno de Yom Kippur, ¿cierto? Para el Yom Kippur. Ese es el gran ayuno. Yom Kippur, la fiesta de Yom Kippur, la fiesta del gran perdón. Para la fiesta del gran perdón. Entonces, ahí sí, ahí hay un ayuno que es el ayuno al que todo judío, digamos, no los menores de edad, ni los mayores, los ancianos o los enfermos, igual que nosotros, no hacen ayuno, pero del resto todo judío debe cumplir este ayuno. Y otro ayuno es el ayuno de Godolías, se llama así, que es un ayuno que conmemora la muerte trágica de Godolías en la época del profeta Jeremías, como los 2 ayunos grandes del pueblo de Israel. Y de resto, no hay ayunitos por aquí y ayunitos por allá. ¿La muerte trágica de quién? De Godolías. Ustedes lo encuentran en el libro de Jeremías. Es un tal Godolías. De Godolías. Entonces son dos ayunos. Los cristianos tenían que tener cuidado con los ayunos. Usted acuérdense que Marcos está escrito ya mucho después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, cuando los cristianos están organizando sus comunidades, ¿cierto? Cuando la primitiva iglesia, la primitiva comunidad cristiana está emergiendo y está organizándose. Y a lo mejor tenían ganas de mucho ayuno. También. Entonces, como que se va diciendo, ojo, cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros, pues sí, vamos a tener, digamos, vamos a respetar unos ayunos, pero no es tampoco que vamos a estar ayunando cada rato, porque la alegría del esposo con su comunidad seguirá siempre ahí, ¿cierto? De Jesús con la comunidad. ¿Qué días ayunaban los primeros cristianos? Igual que nosotros hoy. Los días de ayuno eran los viernes y los miércoles. Los viernes porque se hacía memoria de la pasión del Señor. Y todavía ustedes saben que hay mucha gente que ayuna los viernes a veces, que hace abstinencia, mucha gente, no solamente en el tiempo de Cuaresma, sino en otro tiempo también. Y ayuno, a veces hay comunidades que ayunan o personas que ayunan los viernes, ¿ya? Entonces, había un ayuno los viernes, pero también un ayuno los miércoles. Y ahí lo curioso de los miércoles. ¿Por qué los miércoles? Porque se calculaba que el miércoles fue el día en que Judas pensó en traicionar al Señor, algo así, como que fue la traición de Judas. Entonces se ayunaba porque fue el día en que el Señor fue traicionado o que hizo todo el complot para venderlo o alguna cosa así, el miércoles, que ya lo había negociado, ¿cierto? Entonces se ayunaban esos 2 días. Pero digamos, como que se le está diciendo a los cristianos, cuidado, así nosotros tengamos que hablar, escúcheme bien, tengamos que hablar de continuidad con el Antiguo Testamento, acuérdense, también hay lo que llamamos discontinuidad. A nosotros no nos rige el ayuno judío. Ayunar será igual para todo el mundo. Todo el mundo lo hace de la misma manera. Ayuno es abstenerse de comida, ¿verdad? Eso es ayuno. Lo puede hacer un budista, lo puede hacer un judío, lo puede hacer un musulmán y lo hacemos nosotros. Y todos ayunamos de la misma manera. O sea, siempre el ayuno tiene que ver con el alimento y es privarse de un alimento y abstenerse de consumir algo, tomar agua, pan, algo así, limitar el alimento. Ese es el ayuno. Pero no todos tenemos la misma intencionalidad. ¿Sí? Ahí viene la diferencia. Nosotros no ayunamos como ayuna un musulmán,
Nosotros no ayunamos, o sí lo hacemos como, pero no por el mismo o con el mismo sentido. No tenemos el mismo objetivo, el mismo sentido que tiene un judío. Por ejemplo, nosotros no ayunamos por el Yom Kippur. Sí, ni nos interesa, ni siquiera sabemos quién es Godolías, ¿no? Cuando lo nombré, yo creo que ni siquiera sabemos quién es ese Godolías, y ellos ayunan por Godolías, pero nosotros no ayunamos porque porque fue la muerte trágica de Godolías. No, nuestro ayuno es diferente. Y aquí viene esto, por eso tiene razón esos versículos que vienen después de lo nuevo y lo viejo. Es decir, es verdad que nacimos, como dice el padre William siempre, con un libro bajo el brazo. O sea, que el cristianismo nació con un libro bajo el brazo, es decir, con el Antiguo Testamento. Eso es verdad, que nació con un libro bajo el brazo. Es verdad, pero no es verdad que nosotros tengamos que seguir todas las prácticas judías. Porque si no, ¿dónde está nuestra identidad propia de cristianos? Es verdad que el Antiguo Testamento es necesario y yo soy de las que más lo defiende, digamos, cuando enseño. Para mí es esencial para poder entender el Nuevo Testamento. Pero a nosotros no nos rigen las prácticas judías, sino las prácticas cristianas. Conocerlas es muy importante y sobre muchas prácticas judías están basadas nuestras prácticas cristianas. Por ejemplo, lo que hablaba el padre ahorita de los 3 ejercicios, el del ayuno, la oración y la limosna. Nosotros también optamos por el ayuno, la oración y la limosna. Entonces vamos aquí ahora con lo que dice el versículo 21, cuando dice: nadie usa un trozo de tela nueva para remendar un vestido viejo. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque el pedazo de tela nueva no está preparado para remendar el vestido viejo. Lo normal es que yo remiende un vestido viejo con otra tela ya vieja, ya usada. Para que yo no eche a perder, ¿qué? Ni el vestido, ni la tela nueva. Eso lo dice ya Lucas. Y es muy interesante. Comparemos, a ver, vamos a hacer un ejercicio y vamos a ir a Lucas. Lucas 5, donde vamos a encontrar este mismo texto más adelantico. Lucas 5, ¿cierto? En el versículo exactamente 35. Y les propuso una comparación. Nadie corta un trozo de un vestido nuevo para remendar uno viejo. Porque sería ¿qué? Arruinar el nuevo, y el trozo nuevo no quedará bien con el vestido viejo. O sea, por respeto también al vestido viejo. Luego, dice Marcos, me devuelvo, tengan los dos textos ahí, Marcos. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino viejo revienta los odres y se echa a perder odres y vino. A vino nuevo, odres nuevos. Y dice Lucas, nadie echa vino nuevo en odres viejos, pues el vino nuevo reventaría los odres y se derramarían los odres y los odres se echarían a perder. El vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. Nadie que ha bebido vino viejo quiere vino nuevo porque dice, el añejo es mejor. Ahí está la diferencia con Marcos. Entonces me devuelvo a Marcos. ¿Cómo era lo de los vestidos? A ver, la tela, y nosotros pues esos son los procesos en la antigüedad. Para que llegara yo a hacer un vestido, yo tenía que llevar esa tela por un proceso muy largo antes de elaborar el vestido. Antes de coser el vestido, o la túnica, o el manto, o lo que yo iba a hacer, había un proceso muy largo con la tela. Y era que una vez que estaba hilado, ya se hilaba, había que lavarlo, golpearlo, lavarlo, hacerle un montón de procesos de manera que esa tela quedara como un poquito flexible. ¿Sí? Porque acuérdense que todos los tejidos eran hechos en casa, en telares, y quedaban demasiado burdos
y demasiado pesados. Entonces seguían todo un proceso y todavía hay comunidades así en Palestina que siguen fabricando sus propias telas y siguen todo este proceso. Entonces, un proceso largo que permitía que la tela fuera flexible. Entonces, si yo tengo un vestido viejo, no quiere decir viejo, quiere decir un vestido usado que sea roto. Venderlo por el mundo. Una persona de esta cultura le remendaría un pedazo nuevo. Así sea el mismo color. Eso sí lo hacemos nosotros, ¿verdad? Así sea el mismo color, no lo haría. ¿Por qué? Porque sabe que el tejido nuevo va a tirar. Y al tirar, porque ese está más tieso, más duro, al tirar rompe el otro. Entonces, ¿qué está diciendo Marcos? Cuidado. No pretendamos hacer eso. Porque a veces, por esa pretensión de querer unir lo nuevo con lo antiguo con lo nuevo, podemos hacerle daño a la tela antigua y a la tela nueva. Está diciendo, respetemos lo que tenemos, pero también por otro lado asumamos la novedad de nosotros, la novedad del cristianismo. Y lo va a reafirmar con la segunda metáfora. Y la segunda metáfora es la del vino y la de los odres. El odre es bueno. Aquí no están hablándonos de un odre que no sirva, ¿no? Es un odre viejo, pero un odre bueno. Y los odres se guardaban, se conservaban. Todo el mundo sabe que es un odre, ¿verdad? Sabemos que es un odre. Un odre es la piel del animal que era cocida, ¿cierto? De una manera especial para crear una especie de bolsa en la que se podían echar los líquidos, se podían conservar leche, se podía cargar agua, se podía conservar el vino, se podía conservar el aceite, pero todo el mundo sabía que nadie vertía vino nuevo en un odre viejo porque el vino nuevo comenzaba a fermentar y a medida que iba fermentando, pues iba hinchando el odre y podía llegar a reventar el odre. Entonces, ¿qué está diciendo Marcos? El cristianismo, o sea, los seguidores de Jesús, el movimiento de Jesús, es algo nuevo. Es algo nuevo, pero que también tiene que empezar a crear sus propias estructuras, su propia organización, que no todo lo tiene que copiar del judaísmo antiguo no, sino del judaísmo, sino que tiene que recrearse o crear sus nuevas estructuras, podríamos decir, su nueva manera, que para no hablar todavía de una institución, sino ir creando sus espacios. Y al ir creando sus espacios, darle su propia identidad. A buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Entonces nosotros diríamos, miren toda la novedad que ha aparecido en este capítulo 2. En la comunidad de Jesús se integran los que el judaísmo ha rechazado. Entre ellos tenemos publicanos y recaudadores de impuestos, ¿cierto? Publicanos. Los tenemos ahí. Esta nueva comunidad le están diciendo, atención, no todas las prácticas que vienen del judaísmo nos sirven a nosotros. Nosotros tenemos que ir encontrando lo nuestro. Y luego le va diciendo cómo también los espacios que nos dan identidad tienen que ir siendo propios. Para que el cristianismo naciente vaya teniendo su fisonomía, su identidad propia. Y no sé si con esto el padre William completa con otras cositas porque ya no nos queda mucho tiempo. O si hay preguntas. Hermana, tengo una pregunta. Sí, Luis Alberto. En torno a este marco de el ayuno, Jesús ayunó antes de las tentaciones. En Mateo 4:1 al 2 habla sobre esto. Yo siempre me he preguntado, ¿de dónde tomó esa iniciativa? Yo sé, Él es Dios, Hijo de Dios, Él tomó su iniciativa, pero ¿de dónde? O sea, tuvo que haber algo del judaísmo para él tomar eso, o sea, romper el esquema y decir, voy a ayunar
para considerar como algo con la forma para expulsar cierto tipo de demonios. Siempre me he preguntado por eso. Sí, podríamos decir que es, digamos, ¿qué le está sirviendo del Antiguo Testamento? Porque acuérdense que siempre hay algo, ¿no? Algo que está detrásito, que nos está sirviendo como de base. Entonces nosotros diríamos, son los 40 años de travesía por el desierto. 40 años en que el pueblo tiene que hacer una adaptación a un nuevo estilo de vida. 40 años que le permiten el paso de la tierra de Egipto a la tierra prometida. Es un espacio temporal y es un espacio físico también. Es un espacio, pero el pueblo de Israel no fue creado para quedarse en el desierto, sino para pasar por el desierto. Entonces nosotros diríamos, igual Jesús, su paso de una vida privada, digamos de una vida escondida, podríamos decir, como muchos hablan de la vida escondida de Jesús, ¿cierto? De una vida escondida a una vida pública, tiene que tener un proceso. Y el proceso son 40 días, que cumple un ciclo, ¿cierto? Es un ciclo. Es un ciclo, no sabemos, nosotros digamos que utilizamos la cifra 40 para hablar de un tiempo que se puede englobar, Podrían ser menos, podrían ser más, pero digamos que es un tiempo que permite la adaptación a algo nuevo que viene. Algo nuevo que viene. Pero al mismo tiempo que es un espacio temporal, tenemos que decir que es un espacio de ejercicio personal. Y aquí sí tiene razón de ser, diríamos nosotros, el ayuno. ¿Por qué? El pueblo de Israel tuvo que cambiar. ¿Se acuerdan que lloraba por sus ollas de carne? Que se derramaban porque tenían cebollas y carne y mucha comida en esas ollas, y pasaron por un tiempo en que no había nada, para luego llegar a un lugar de abundancia, de nuevo en la tierra prometida donde había de todo. Pero tuvieron que pasar por un espacio en que el cuerpo también siente la necesidad. ¿Sí? Porque eso también es un ejercicio, una fesis. Sí. Entonces nosotros diríamos, igual Jesús, es un tiempo. Y ese tiempo es el tiempo que nos ayuda a confrontarnos con nosotros mismos. Entonces, uno diría, la cuarentena de Jesús, todos sabemos, está en paralelo con la cuarentena del pueblo de Israel. Pero no es la cuarentena por la cuarentena. ¿Sí? Es tiempo de preparación para algo que viene. Tiempo intermedio entre dos etapas de la vida, que permiten pasar de una situación, digamos, de la que queremos salir, para entrar en una nueva situación que nos permita vivir de modo diferente. Y prácticamente que así podríamos leer esto de las tentaciones y lo del ayuno de Jesús. Y recordemos que no sé si Luis Alberto estaba cuando hablamos esa vez, que solo hay una gran tentación. ¿Se acuerdan? Una, y es la de llegar de pronto, la tentación es llegar a no saber quiénes somos. A dudar de su identidad, de la identidad de si soy hijo de Dios. No sé si el padre William quiera completar algo sobre el ayuno de la cuarentena, el tiempo en el desierto. Tener cuidado y, como ya les hemos manifestado, no mirar los textos bíblicos, por lo menos todos, ¿no? Algunos habrá que mirarlos, sí, como algo histórico, sino también tratando de ver qué hay detrás. Entonces, eso de los 40 días probablemente sea más un asunto simbólico. No nos olvidemos también de otra cosita, como ya les hemos comentado, que los textos bíblicos han surgido, en el mejor de los casos, 40 años después del acontecimiento pascual, cuando ya hay toda una estructuración doctrinal e incluso una especie de estructuración dentro de la iglesia que presenta al cristianismo pues de un modo particular. ¿Qué les parece si terminamos de leer el capítulo 2, ¿no? Así rapidito para la semana que viene comenzar con el capítulo 3. Dice, aconteció que un día de reposo,
Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos les decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les contestó: ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y también sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que solo es lícito a nadie comer, que no es lícito, perdón, a nadie comer, sino a los sacerdotes? Y dijo también a los que estaban con él. Y dio también a los que estaban con él. Y él continuó diciéndoles: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí está toda la teología del sábado, que ya les hemos compartido en varias ocasiones. No sé si a ustedes, pero nosotros pues la hemos compartido en algunas ocasiones, ¿verdad? La teología del sábado, o la del día de reposo, porque dentro del judaísmo pues no hay sábado, hay día de reposo. Los nombres de los días son paganos en realidad. Dentro del judaísmo los días de la semana no tienen nombre, sino que tienen más bien numeración, como lo que sucede, por ejemplo, en Brasil, en portugués, quiero decir. En cambio, nosotros ya tenemos nombres para los días, y son nombres paganos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos esos son nombres paganos en realidad. Pero la teología del sábado es una teología muy bonita, porque en el día sábado, o en el día de reposo, todos los seres son iguales. Los hombres son iguales a las bestias, los libres son iguales a los esclavos, el terreno cultivado es igual al terreno sin cultivar, los animales salvajes son iguales a los animales domésticos, todo eso. ¿Por qué motivo? Y aquí viene la hermosura del día de reposo. Dice, esto lo encontramos en el Éxodo capítulo 20, pero también en el Deuteronomio capítulo 5. Durante 6 días trabajarás, pero en el séptimo día no harás ningún tipo de trabajo. Yo le estoy diciendo así de memoria, ustedes después lo corroboran pues en sus Biblias, ¿no? Ni tú, ni tu mujer, ni tu asno, ni tu hijo, ni tu nada, ni tu siervo, ni tu sierva, absolutamente nada. Por lo tanto, la teología del día de reposo tenía como finalidad, por lo menos durante un día a la semana, hacer que mirásemos y que volviésemos. No solamente que mirásemos, sino también que volviésemos al estado del paraíso, a un estado paradisíaco. Por eso, los hombres y las bestias son iguales, porque tanto los seres humanos como los animales no trabajan ese día. El suelo cultivado y el suelo sin cultivar son iguales también, no hay ninguna diferencia. Los animales domésticos y los animales salvajes son iguales. Es decir, por un día por lo menos a la semana se volvía al paraíso. Es muy bonito. Es muy bonito. O sea, esa teología a mí particularmente me fascina. Y de ahí es de donde viene un montón de cosas. Por ejemplo, viene el año sabático, viene el jubileo, que nosotros también hemos heredado. Nosotros hemos heredado esas costumbres que son netamente judías. Tenemos también un día de reposo, solo que para nosotros no es el sábado o el séptimo, sino el primero, por el tema de la resurrección, que en realidad no es el primero, sino el octavo, como ya en alguna ocasión les hemos también comentado, ¿verdad? El número 8 juega un papel importantísimo, porque es el inicio de una nueva semana, que está en relación con la resurrección. Entonces, para nosotros, el día primero es fundamental, es fundamental. Entonces, esa teología a mí me fascina, ¿no? Me fascina el tema de la teología, que es una vuelta
a un estado paradisíaco. Pero aquí viene algo que en el fondo también es una crítica, ¿ya? Lo bueno puede ser convertido en algo pesado. La misa, por ejemplo, es bonita, la misa es hermosísima, pero honestamente, y lo digo yo también como sacerdote, la misa puede convertirse en una tortura. ¿Cuántas muchachas o muchachos que estuvieron en colegios religiosos, una vez que salieron del colegio, van a misa? Ya no van. Y yo he escuchado a algunas personas en televisión o qué sé yo, pues, cuando les hacen entrevistas y eso, ¿no? En documental, sí, diciendo, por ejemplo, yo ya escuché misas para toda mi vida, ¿no? Yo ya escuché misas cuando estuve en un colegio religioso, escuché misas para toda mi vida, ya no voy a una misa, ¿verdad? O la misa la colocamos como si fuese una especie de penitencia también. Tienes que oír tantas misas o rezar tantos rosarios, como si el rezar o el ir a misa fuese en realidad una penitencia. Es decir, ahí hay también otro elemento para que nosotros como sacerdotes reflexionemos en realidad. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que el asunto del sábado se volvió una camisa de fuerza para los judíos. No sé si Anita pues, nos quiere compartir algo más sobre ese asunto. No, yo quería decir es que ya nos estamos como pasando. Ah, sí. Y Sí. en cambio podemos dejar una gran tarea, otra gran tarea sobre el Shabbat. A ver, saquen cuadernos y anoten. Pero no sé si el padre William quiere culminar. O tal vez para completar la tarea, pues el libro de las fiestas. Sí, ahí iba a decir yo. En el libro de las fiestecitas, yo lo llamo fiestecitas porque es el más chiquito y más lindito. Para mí es muy lindo. En el libro de las fiestas está todo lo que tiene que ver con el sábado. ¿Sí? El sábado. O sea, ¿qué es un sábado? Un Shabbat en el judaísmo, ¿qué significa? ¿Cómo se vive? ¿Por qué es tan importante el Shabbat? Porque Jesús no está contra el sábado. Acuérdense de esto. Jesús no está contra el sábado. O sea, contra el Shabbat, porque el sábado nos suena a día de la semana. Contra el Shabbat. Jesús o la primitiva comunidad cristiana con lo que está discutiendo es con lo que hacemos con ese día, pero no con ese día que es entregado al Señor y que es entregado a nosotros también, sino con la teología. Eso es lo que es. ¿Cuál es la teología del Shabbat? Lo que hablaba el padre William. Entonces ahí la tarea es esa, pero igual que también está en el libro, y por ahí es los 39 trabajos, porque no es prohibido en sábado. No todo es prohibido. Hay 39 trabajos que sí son prohibidos. Entonces, ¿cuáles son y por qué? ¿Sí? Pero el sábado es el día por excelencia del judaísmo y todos necesitamos un sábado. Un Shabbat, para que se oiga un Shabbat. Que a nosotros pasó a ser el domingo. Shabbat quiere decir 7. O sea, todos necesitamos el séptimo día. Entonces, si quieren, para dentro de 8 días, iniciamos con esto del día sábado. Gracias, madre. Gracias. Y parece, simplemente para un pequeño dato, y parece que los judíos fueron los que introdujeron, aunque aquí puedo equivocarme, lo podemos corroborar después, pero parece, hasta donde tengo entendido, que fueron los judíos los que introdujeron un día libre a la semana. El tema de tener un día libre a la semana. Creo que ninguna otra cultura, hasta donde tengo entendido, aunque puedo equivocarme, aquí sí les soy sincero, puedo equivocarme, creo que ninguna otra cultura tuvo la idea de un día de descanso, ¿no? Sí, sobre Por todo eso, un día en el que descansaba el esclavo. en donde, como ya les hemos comentado, en donde todos eran iguales, libres, esclavos, hombres y bestias, tierra labrada o tierra sin labrar, todos eran iguales. Era
un volver al paraíso, a un estado paradisíaco de igualdad, ¿no? O sea, la teología del día del descanso es hermosísima en realidad. Y se va a jugar siempre con el 7, el séptimo día, el séptimo año, el año 50, todo está en relación con el número 7. Gracias, Padre, gracias.